Continuando con el 2.4, tenemos a partir de un escenario analizar indicadores de actividad maliciosa. Vamos a analizar diferentes tipos de ataques de malware. Primero, el ransomware, que es un tipo de código malicioso que permite al atacante tomar control de una computadora y datos, bloqueando a los usuarios y haciéndolos que sean inaccesibles para los usuarios. Generalmente lo que hacen los ransomware es que eh, generalmente usan un cifrado donde el atacante encripta o cifra todos los datos almacenados en el sistema y utiliza una clave que es conocida solo por el atacante. Entonces el atacante exige al usuario o organización que pague cierta cantidad de dinero a través de Bitcoin, por ejemplo, para recuperar el acceso a los datos o los computadores. Y si se paga el ransom, entonces los atacantes van a dar la llave que va a poder descifrar los archivos. Y si no, generalmente esto incluye como un tipo de amenaza que dicen vamos a destruir la llave después de 3 horas o 3 días o algo así. Entonces, también tenemos lo que se conoce como un troyano o el caballo de Troya, que es generalmente algo que parece un beneficio, pero en realidad es un virus o algo malicioso para los computadores o sistemas. Y se conoce así por... en la mitología griega, los aqueos intentaron saquear la ciudad de Troya durante varios años, pero simplemente no pudieron penetrar las defensas de la ciudad. Entonces Odiseo tuvo la idea de construir un enorme caballo de madera y convencer a la gente de Troya que era un regalo de paz. Y los guerreros se escondieron adentro, el caballo fue llevado hasta las puertas y la gente de Troya festejó todo el día y toda la noche celebrando este gran regalo, pero cuando la ciudad dormía, los guerreros bajaron del caballo, abrieron las puertas y los guerreros inundaron la ciudad y los mataron a todos. Em, entonces, en informática, el caballo de Troya puede representarse como un software que puede ser pirata, una utilidad útil, un juego u otra cosa, y, pero adentro del juego que uno descarga, por ejemplo, del Ares, hace tiempo que se usaba el Ares, em, viene también con un código o algo adentro que hace un daño a los computadores o sistemas. Entonces, también a veces los atacantes intentan engañar a los usuarios a través de sitios donde le dicen descarga este software y aquí está el software original, y cuando uno lo descarga viene también con otros regalitos. Tenemos siguiendo también con lo que son los gusanos o los worms, que se refiere a un malware que aquí está la clave de cómo reconocer este, que es autorreplicante y se desplaza a través de la red sin la asistencia de una aplicación o anfitriona, anfitriona, perdón. Em, entonces, los gusanos pueden replicarse cientos de veces y extenderse a todos los sistemas de la red. Cada sistema infectado intenta localizar e infectar otros sistemas y el rendimiento de la red puede reducirse a un ritmo muy lento. Siguiendo con ataques de malware, tenemos spyware, es un software instalado en los sistemas de usuarios sin su conocimiento o consentimiento. Y su propósito es monitorear los computadores o el PC del usuario y la actividad, y el spyware toma cierto nivel de control sobre el computador del usuario y intenta aprender la información y luego enviar esta información a un tercero o al atacante. Eh, y lo más malo del spyware es que puede acceder a datos privados de un usuario y por lo tanto resulta en una pérdida de la confidencialidad. Vamos a seguir. Tenemos lo que se llama el Plotware, que es un programa
que un usuario puede no querer, incluso si no consintió en descargarlo. Esto pasa mucho cuando uno intenta descargar ciertos software que son gratis y al final viene también uno lo instala y termina instalando el Avast antivirus o el McAfee o viene con otros software que uno dice de dónde aparecieron. Yo nunca consentí en instalar esto. Y eso es algo que suele suceder y es muy, muy común. Em, lo importante también del bloatware es que algunos objetos pueden introducirse en el navegador para cambiar las configuraciones de los usuarios. También cambian las páginas de inicio, el motor de búsqueda predeterminado, agregan ciertas barras adicionales o páginas a los favoritos, em, intentan inyectar publicidad y algunos incluso hasta intentan instalar los keyloggers que vamos a ver más adelante. Y tenemos los virus normales, que es cuando se ejecuta alguna aplicación, el virus se replica encontrando aplicaciones anfitrionas para infectar con código malicioso. Em, Típicamente puede eliminar archivos o causar reinicio aleatorios, unir la computadora a un botnet o habilitar ciertos puertos para que el atacante tenga acceso a ese computador. Em, y los virus no reaccionan a veces instantáneamente. A menudo espera hasta que algo se ejecute o espera alguna interacción del usuario o algo así antes que se ejecuta. Y esto es muy común en los virus que se traspasan a través de los USBs. Que siguiendo con los ataques tenemos lo que mencioné antes, el keylogger, que intentan capturar los pulsaciones del teclado y los almacena en un archivo o los envía instantáneamente al atacador. Em, el keylogger típicamente es un software, también puede ser hardware. Puedes comprar un keylogger de USB y conectarlo a algún ordenador o computador y luego conectar el teclado a ese keylogger y ese keylogger va a registrar todas las pulsaciones del teclado y las va a almacenar en la memoria y luego tú puedes sacar ese keylogger y recibir un archivo con todas digamos, las teclas que el usuario utilizó y en eso están incluidos a veces los nombres de usuarios y contraseña o otra información sensible. Tenemos también lo que es la bomba lógica, que es un código incrustado en una aplicación que se ejecuta en respuesta a un evento. Puede ser, por ejemplo, una fecha específica, se va a realizar una acción. Por ejemplo, también cuando un usuario inicia un programa específico, eh, ahí es cuando la bomba lógica se puede activar. Vamos a ver, seguir con ataques de malware. Tenemos el rootkit, que es uno de los más peligrosos porque obtiene el acceso administrativo en un sistema e intenta aumentar los privilegios a ser un administrador. Em, y generalmente intentan infectar el nivel kernel, que eso significa que tiene el control literalmente de casi todo el sistema. Generalmente los antivirus y otros procesos no indican que existe un rootkit, entonces a veces es difícil de identificar. Em, pero el rootkit modifica procesos internos o en el sistema operativo, modifican también archivos como el registro,
Quizás puede modificar el acceso al sistema, eliminar accesos administrativos a ciertos usuarios y eh, a veces también esto se conoce como acceso a nivel raíz. Entonces piensen en rootkit, root significa raíz, piensen en el acceso a nivel de la raíz. Ahora vamos con ataques físicos, que consiste primero en la fuerza bruta, que un atacante envía muchas contraseñas o frases eh, con la esperanza de que poder adivinar la contraseña correcta. Y tenemos también lo que se llaman ambientales, que es algo que dice si no puedes atacar el sistema directamente, puedes atacar el entorno alrededor de los sistemas. Entonces, por ejemplo, puede ser apagar toda la energía o luz en el centro de datos y así poder causar alguna eh, disrupción. También quizás tener acceso al sistema de lo que se conoce como HVAC o eh, Heat, Ventilation y Air Conditioning, que es básicamente el calor, la ventilación y el aire acondicionado. Apagar ese sistema de refrigeración, entonces esto va a resultar que los sistemas se calienten y se apaguen automáticamente. Siguiendo con ataques físicos, tenemos identificación por radiofrecuencia o RFID, que es ciertos dispositivos que utilizan frecuencias de datos para transferir datos. Esto es común con el Apple Pay, si está disponible en ciertos países. Entonces puedes usar el reloj o tu celular para pagar con tarjeta de crédito. El peligro de esto es que se pueden clonar, es difícil, pero se pueden clonar estas radiofrecuencias eh, y al clonarlo significa que vas a tener el mismo control que las personas a las que le robaste esa radiofrecuencia. Tenemos ataques de red, que primero es la denegación de servicio, cuando un atacante obliga a que un servicio falle para que nadie pueda acceder a él. Y tenemos denegación de servicio distribuido, que es donde el atacante utiliza muchos dispositivos conocidos como botnets para usar todos los recursos para utilizar más tráfico y así obligar al servicio que falle. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde tenemos el computador que controla todos estos botnets. Tenemos que están atacando aquí el internet y tienen diferentes tipos de servidores aquí. Y entonces mientras más computadores ataquen, más, más posibilidades de que el sistema falle. Y generalmente se puede sospechar de esto por la cantidad de tráficos que provienen de una dirección IP o de un rango. También es importante entender aquí que tenemos dos tipos de denegación de servicio, uno que se llama Amplified, donde los atacantes envían solicitud a servidores de TNS o DNS abiertos para amplificar el tráfico de su ataque y el objetivo recibe un gran volumen de respuestas no solicitadas que consumen recursos y pueden dejar de funcionar. Tenemos lo que es también Reflected, que es donde el atacante utiliza el mismo protocolo en ambas direcciones. La respuesta se envía de vuelta al origen de la solicitud y el atacante generalmente utiliza una dirección IP falsificada para hacer que el servidor reflector envíe la respuesta a la víctima seleccionada. Tenemos ataques al sistema de nombre de dominios o Domain Name System, DNS, DNS, que es un tipo de ataque de DDoS o DDoS que se encarga de atacar el DNS para derribar el servicio.
Em, tenemos aquí en este ejemplo, cuando tenemos un usuario 1 que digamos se llama securitymass.com y la dirección IP 128.187.16.27 y después tenemos el usuario 2 que para él el IP address es 90.90.90.90 que es cambiada por el atacante. Entonces después esto se envía al DNS y dice que securitymass.com tiene dos IP addresses. Entonces eh, falsifica la dirección de securitymass.com. Y los ataques de DNS pueden resultar en redirigir a los usuarios a websites maliciosos eh, y también intentan interceptar tráfico de internet para tratar de capturar credenciales o tener acceso no autorizado, capturar datos, también causar interrupción en el sistema. Y hay ciertas señales de cuando está, digamos, el DNS envenenado. Podemos ver que hay un gran cambio en la actividad de DNS en un dominio o una caída súbita e inexplicable en el tráfico web, ya que al cambiar la dirección del IP address, entonces esto hace que las personas no puedan acceder a eso y eso hace que el tráfico se caiga. Tenemos algo que se llama el secuestro de dominio, donde el atacante roba la dirección web de la organización y cambia el nombre del dominio sin consentimiento del propietario. Y esto no es tan común, pero los certificados, digamos, a veces expiran y ahí es cuando algunos atacantes pueden robar la dirección web. Tenemos lo que se llama el secuestro de URL, que es aprovechar de errores tipográficos como typo squatting. Entonces, en vez de ser securitymass.com, que es el correcto, le agregan securitymass con una z.com, que sería el incorrecto. Siguiendo con ataques de red, tenemos ataques a redes inalámbricas que capturan la información enviada a través de la red junto con el tráfico para obtener acceso no autorizado. Eh, Interceptan los datos que son sensibles o interrumpen las operaciones de red y comprometen la seguridad de los dispositivos conectados en la red. Tenemos lo que se llama ataque en ruta o man in the middle, que es cuando un atacante se sitúa en medio de una conversación entre dos sistemas e intercepta y altera esa información. Entonces, en este tipo de ataque, el tráfico parece normal a las víctimas, eh, pero el atacante, eh, toda la información primero pasa por él y él es el que distribuye la información. Tenemos repetición de credencial que em, para realizar este ataque los atacantes necesitan los datos, digamos, físicos o en bruto. Tenemos dos tipos, el ataque de paso de hash, que los atacantes capturan un hash en lugar de la contraseña, entonces después utilizan ese hash para usarlo en vez de la contraseña. Tenemos lo que es la secuestro de sesión, que es cuando los atacantes manipulan las cookies del navegador y los IDs de sesión de las víctimas. Em, los atacantes usan este ID de sesión para acceder a la sesión anterior del servidor. Tenemos lo que es el código malicioso, que es un código informático o un script web diseñado para crear una vulnerabilidad en el sistema. Em, y
y estos generalmente conducen a violaciones de seguridad, robo de información y datos y otros daños en archivos y sistemas. Puede presentarse en muchas formas diferentes, incluyendo scripts, virus de macro, gusano, etcétera. Tenemos el ataque de inyección, cuando los atacantes añaden entradas o inputs no confiables o código no autorizado en un programa que se interpreta como parte de una consulta. Em, por lo general, las aplicaciones verifican las entradas de usuarios malintencionados, pero a veces no proporcionan las verificaciones adecuadas. Y generalmente esto pasa por malas prácticas de programación, puede ser SQL injection o XML injection, o puede ser también cross-site scripting. Tenemos el desbordamiento del buffer que habíamos visto en un video anterior, que es donde el atacante añade datos en la memoria que está reservada para una variable. Entonces em, hace que los datos adicionales se desbordan en el buffer y esto causa algún error. Tenemos el ataque de repetición, que es cuando los atacantes recopilan información directamente de la red o de un sistema de la víctima y reproducen esa información en el servidor para obtener acceso a la aplicación. Siguiendo con ataque de aplicación, tenemos el escalamiento de privilegios, cuando los atacantes obtienen el acceso a un servidor eh, y después se les otorga permisos que no son derechos de administrador. Tenemos lo que es conocido como el Directory Traversal, que es una mala configuración que permite a los atacantes escribir o ver archivos del directorio del sitio web. Siguiendo con los ataques de aplicación, tenemos falsificación de solicitud en sitios cruzados, o en inglés se le conoce también como cross-site request forgery, que significa que cuando has iniciado sesión en un sitio web, el sitio web entonces confía en tu navegador, entonces el atacante ahora quiere que tu sitio web realice solicitudes en su nombre a un servidor porque ya es de confianza. Por ejemplo, el atacante crea una solicitud de transferencia de dinero. La solicitud se envía como un hipervínculo a un usuario que ya podría estar conectado al sitio del banco. El visitante hace clic en el enlace y sin saberlo envía la solicitud de transferencia al sitio web del banco. Y el banco valida la transferencia y envía los fondos del visitante al atacante. Tenemos ataques criptográficos, degradación, que es un ataque que obliga a un sistema a disminuir su seguridad. Luego el atacante explota el control de seguridad menos robusto. Y esto, un ejemplo puede ser el Transport Layer Security, que es eh, el más seguro que el SSL o SSL. Entonces, imaginemos que hay un servidor que tiene instalado el SSL y el TLS, pero si el cliente no puede utilizar el TLS, que es el versión seguro, entonces el servidor degradaría la seguridad y usaría el SSL para acomodar al cliente. Y el SSL no es es un protocolo que no está tan seguro como el TLS. Entonces, si alguna vez le preguntan cuál protocolo es más seguro entre el TLS y el SSL, el TLS es el más seguro y debería ser el que la mayoría de los websites utilizan. Tenemos la colisión, que es una colisión de hash que ocurre cuando el algoritmo crea el mismo hash a partir de diferentes entradas.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo una contraseña que se llama eh, entrada y me da un hash de 1234 y después pongo una contraseña que es pasar y me da el mismo hash de 1234, esto se conoce como una colisión. Entonces, un atacante podría utilizar un, una contraseña de que le puede dar el mismo hash para intentar entrar. eh, Generalmente, y esto hace que el atacante no necesita adivinar la contraseña correcta, solamente usar una contraseña que utilice el mismo hash. Por esto es que el algoritmo de MD5 o MD5 es altamente susceptible a ataques de colisión y por lo tanto ya no se utiliza. Tenemos el ataque del cumpleaños que recibe su nombre a partir de la paradoja del cumpleaños en la teoría de probabilidad matemática, que dice que establece que en cualquier grupo aleatorio de 23 personas hay un 50% de posibilidad de que dos de ellas compartan el mismo cumpleaños. No el mismo año, sino que la misma eh, mismo día. Em, Entonces, en este ataque, el atacante intenta crear una contraseña que produzca el mismo hash que la contraseña real del usuario. Esto a veces se podría también considerar como una colisión de hash, como se describió anteriormente, em, pero utilizando el conocimiento de la paradoja del cumpleaños, el atacante no necesita adivinar cada contraseña posible antes de descubrir una colisión. O como había mencionado, por ejemplo, el algoritmo MD5 utiliza 128 bits y es susceptible de ataque de cumpleaños. El SHA-3, que puede usar hasta 512 bits, ya no es susceptible a ataques de cumpleaños. Y aquí tenemos Spraying, que es un ataque de, digamos, un rociado de contraseñas. eh, que aquí en esta imagen, por ejemplo, utiliza usuario 1, contraseña, password 1234. Falló. Vamos a intentar si el usuario 2 funciona con esa contraseña. Password 123 no funciona. Entonces después vamos a ir al usuario 3, password 123 funcionó. Entonces esto es para evitar de que a veces cuando uno pone su contraseña incorrecta más de 3 veces el sistema lo bloquea. Entonces este tipo de ataque hace que eh, el sistema no bloquee porque no estamos intentando el mismo usuario con 3 contraseñas diferentes, sino que estamos usando la misma contraseña con muchos usuarios diferentes. Y tenemos la fuerza bruta, como también habíamos mencionado antes, que es intentar adivinar todas las combinaciones de caracteres posibles. Em, Aquí es cuando, para mitigar este problema, es cuando utilizamos contraseñas complejas que incluyan una mezcla de letras mayúsculas con minúsculas, números, caracteres especiales. Además, la longitud, o mientras más larga la contraseña sea, va a ser más difícil de descifrar. Tenemos indicadores, que es bloqueo de cuentas. Las cuentas generalmente tendrán políticas de bloqueo para prevenir que los usuarios adivinen la contraseña, como había dicho antes. Entonces tenemos el umbral de bloqueo de cuenta, que es el número máximo de veces que un usuario puede ingresar la contraseña incorrecta, y duración de bloqueo de cuenta, cuánto tiempo permanece bloqueada una cuenta. Tenemos indicadores de autenticación. Tenemos 3 tipos. Mis animaciones no funcionan, no sé por qué. Pero bueno, uso de concurrente de la ascensión es cuando si el mismo usuario está registrado en el mismo sistema o diferentes sistemas de diferentes ubicaciones al mismo tiempo, esto es una indicación de que más de una persona está utilizando esa cuenta. Eh, Tenemos algo que es el viaje imposible, que si yo inicio sesión en una ubicación y luego desde otra ubicación geográfica sin haber pasado el tiempo suficiente para viajar entre esos lugares, eso se conoce como viaje imposible
y puede indicar que dos usuarios están compartiendo la cuenta o que la cuenta ha sido comprometida. Tenemos el contenido bloqueado, que si los filtros de contenido están filtrando niveles inusuales de código malicioso, eso merece una investigación más detallada. Tenemos consumo de recursos, que si el tiempo del procesador, la memoria o el almacenamiento o otros recursos están excesivamente siendo utilizados sin ninguna explicación, esto puede indicar que existe algún virus o algún ransom, no ransom, disculpe, puede ser un código malicioso que esté siendo ejecutado en el sistema. Y la inaccesibilidad de recursos y es si los servidores de repente se vuelven inaccesibles, puede ser que hay una actividad maliciosa que está interfiriendo con ellos. Tenemos indicadores de autenticación. Out of cycle login significa si los niveles de registro están fuera de ciclo, lo que significa que si hay muchas entradas de registros que aparecen en momentos no comunes o inusuales, o archivos de registro que han desaparecido, eso puede indicar una actividad maliciosa. Y también tenemos publicado, documentado, eh, que los indicadores mencionados anteriormente son solo algunos ejemplos de los tipos de indicadores que pueden existir cuando ocurre una actividad maliciosa en un sistema. También debe mantenerse al tanto de las fuentes de noticias de ciberseguridad y estar atento a los indicadores de publicaciones o documentación que reflejen nuevos tipos de actividad maliciosa.